Bueno, bienvenidos a seguir en esta segunda parte de una conversación que iniciamos con Diomedes alrededor de la comunicación, que tiene que ver con el proceso también de sus experiencias de vida y su última y más reciente participación en la Comisión de la Verdad. Y bueno, en el anterior programa, para los que no vieron, no han visto el anterior, pues un pequeño resumen. Estuvimos muy enfocados en conversar de la importancia del esclarecimiento de la verdad, ¿cierto? El valor social de la verdad, del trabajo de campo que se hizo en algunos territorios, escuchando profundamente a las personas y creando esa conexión. Eso es como algo muy importante y seguro seguiremos hablando algo de eso en este nuevo episodio, porque una de las cosas que son de las primeras víctimas del conflicto es la empatía, es lo que primero como que también se rompen las personas y yo creo que a través de la escucha y el establecer otra vez la relación con la persona, vuelve a crear un clima para la curación, ¿cierto? La curación tiene que ver un poco también con devolver la conexión, con volver otra vez a gestar la relación. Una de las cosas que me preguntaba al final, pues hablamos también de la creatividad, y de algunas pedagogías que se pueden hacer con los materiales de la Comisión de la Verdad. Y bueno, pues una de las cosas que yo, volviendo a escuchar el programa, me preguntaba, y bueno, bienvenido otra vez, Diomedes, saludándote. Gracias, Andrés. Mm. Eh, me, Gracias. me preguntaba un poco respecto que de una manera particular todos somos responsables de ayudar a reparar los daños del pasado. Así esas cosas no nos hayan tocado tan cercano, pero pongo en comillas que no, porque cuando uno como maestro abre el espacio para la exploración narrativa de las biografías personales, uno ve muchas huellas también de cicatrices también colectivas que han pasado en el conflicto o diferentes tipos de violencia también, no solo las huellas del conflicto armado, pero cuando yo, por ejemplo, invitaba a hacer un poco esa exploración, pues es más normal de lo que pensamos esas historias en nuestras vidas, por lo menos en mi historia personal. eh, un tío que se llamó, un tío abuelo llamado Ramón Cardona, él se dirigía de Manizales hacia Ibagué a un festival de música, él era el director del conservatorio. E imagínate, Diomedes, que lo paró, en ese tiempo de la guerra, de los chulavitas y todo esto, lo pararon ahí en la carretera, ahí saliendo por Manizales, me imagino por el páramo de Letras, y le preguntaron que quién era él. Él dijo, no, el director del conservatorio. Tiro en la cabeza porque pensaban que era el director del Partido Conservador. Entonces, como ese tipo de cosas están cercanas a la vida de uno. Y Claro. también hay otras historias, son varias, y cuando uno las hace con otros, empiezan a surgir historias de secuestro, desplazamientos. Entonces, me parece muy interesante en las prácticas educativas empezar a asumir un poquito más de responsabilidades para ayudar a dar un elemento para reparar ese daño del pasado. Entonces, mucho de ese trabajo, igual con los temas de género también que hemos explorado, cuando uno explora un poco esas historias, se da cuenta de que las violencias están mucho más encarnadas y hay mucha más de lo que uno piensa, ¿cierto? Entonces, eso me Sí, parece algo importante porque lo que tú comentabas, que hay algunos profesores de otras áreas que piensan que eso no tiene que ver con ellos. Entonces, como que nadie permanece al margen del sufrimiento colectivo, y me parece que una de las cosas que podemos nosotros también hacer es empezar a que esos traumas, pues que son la mayoría también intergeneracionales, son de varias generaciones y, y tú algunas mismo. veces esas violencias están también pues relacionadas con otras violencias anteriores que no han sido resueltas, ¿cierto? Como que eso De se va cuidar. como, el trauma va continuando de generación en generación, como si fuera una Sí, bomba que va explotando y seguro eso que llaman el periodo de la violencia también obedece también a otros momentos donde son consecuencia de otros traumas y otros momentos violentos que no se han
resuelto en muchos Pero aspectos, como uno puede Andrés, ver en la cultura. Entonces me parece interesante esa entrada como para que empecemos un poco a conversar acerca de eso, de los traumas colectivos, los traumas históricos y cómo esos están como interrelacionados. Cuando uno mira la violencia individual y interfamiliar o cierto, esas cosas también a veces resuenan con campos incluso de más larga duración como la esclavitud, el sexismo, como algunas rasgos de dominación y unas culturas que están muy interiorizadas también en los patrones también a lo largo de la civilización. Entonces, como que trabajar eso sería también trabajar en varias capas y también mirar también que mucha de esa historia hemos sido entrenados para pensar ese pasado en términos de un registro histórico escrito, como en las ciencias sociales lo hemos visto, pero muchos de esos eventos también se registran y se transmiten a través de los cuerpos. Entonces mm, dejo por ahí como para que empecemos como la conversación. y Andrés, hola. Bueno, sí, me traes como al recuerdo de la memoria varias cosas. El capítulo anterior habíamos hablado sobre, bueno, yo fui profesor durante un tiempo de varias áreas, de periodismo, de radio, y dentro de esas áreas de historia de Colombia y del mundo, pues para periodistas, ¿no? O sea, creo que es fundamental en ese caso de los periodistas la historia porque desde un lugar, hay que hablar desde un lugar. Entonces, resulta que yo todo el tiempo, desde cuando tengo uso de razón, pues cuando fuimos niños con los que podían los papás hablar, digamos, de cosas más trascendentales, tipo 10 12 años, desde esa época mi papá y mi mamá siempre nos contaban, digamos, sus como anécdotas de la violencia. O sea, yo no sé por qué, pero en mi casa siempre hemos hablado mucho. O sea, conversábamos en el almuerzo, mi papá nos, sí, o sea, siempre ha sido muy, muy constante eso. Pero primero fue mi mamá y después mi papá cuando ya estuvo más tiempo con nosotros, porque mi papá trabajaba en campo, entonces digamos, en ingeniería y eso, entonces no estaba tanto con nosotros, pero ya cuando estuvo más, sí. Pero mi mamá siempre nos contaba sus relatos de precisamente de la violencia, porque mi mamá es de una población cercana de acá que se llama Rovira, eh, y que era liberal, toda liberal, y pues su familia, entre liberal y conservador, ¿no? Su familia, de hecho, pues era liberal, y a su papá lo asesinaron, digamos, o sea, llegó, ellos vivían en el pueblo y en- los fines de semana se iban para la finca, porque estudiaban, la mamá se había muerto cuando era chiqui, entonces eran 5 hijos con mi abuelito y estudiaban entre semana y se iban todos para la finca que quedaba a las afueras de como del pueblo. Los fines de semana, digamos, mi abuelito trabajaba con la gente que tenía, y mi mamá y sus hermanos pues estaban ahí, ta. Y en ese uno fin de semana que estaban allá, ya estaban durmiendo, les tocaron la puerta y pues entraron la pajaramenta, decía mi mamá, y dice, bueno, ahí hay una cosa del trauma que ahorita te cuento y es como entraron, bueno, asesinaron a su papá, le cortaron la mano izquierda, la oreja izquierda y se la llevaron y persiguieron, digamos, como a sus tíos, a sus hermanos, a mis tíos y ella se quedó, ella era como la tercera hermana y tenía a su otra hermana y el hermano Chiqui con ella ahí viendo todo eso y los otros dos hermanos mayores pues corrieron y se escaparon porque los iban a matar también, porque mataban eran los jóvenes y a los hombres, ¿no? Los niños, hombres y a los jóvenes. Entonces ella quedó con todo eso ahí y bueno, después como desde ella me contaba que era como de las 3 de la mañana y ella sacó a su hermanito a orinar, después entraron y bueno, ahí amanecieron hasta cuando llegaron familiares y demás y ella vio pues cómo quedó su papá todo, sí, digamos, como masacrado ahí, digamos, a machete y eso. Entonces, ella siempre nos contaba eso como historias de lo que de su vida y de su infancia, pues su trayectoria, sus cegares, ir de un lado a otro, desplazarse, ir con la abuela, con el tío, bueno, la descomposición de la familia, pues por eso. Y mi papá después nos contaba que, bueno, él también por la violencia le habían asesinado a su hermano y entonces había tenido que ir a Ibagué, y después volvieron y todo ese tránsito.
Bueno, yo siempre, esas historias siempre estuvieron ahí, a nosotros nos las contaban, nosotros, ay, mi papá, mi mamá, y la anécdota era que otra vez mi mamá va a contar eso, otra vez mi papá va a contar eso, y pues siempre era el mismo cuento. Bueno, yo entonces retomo que fui profesor y era profesor de historia de Colombia, y con una amiga empezamos a leer mucho antes la obra de Alfredo Molano. Entonces, eh, yo dividí la historia, pues digamos, en partes y en la parte de como de la violencia, sí, como para darle un sentido mucho más local. En los años del tropel hay unos relatos que muestran precisamente la población de Rovira, Cajamarca, la gente desplazándose en el Tolima. Los años del tropel son relatos muy locales de esta región. Entonces, yo, pues, dentro del curso puse lecturas, entonces dividí a los estudiantes por grupos y les ponía un capítulo de los años del tropel. Resulta que otra amiga estaba haciendo su tesis de, de pregrado sobre la historia de la violencia del cuerpo, lo que tú decías, cómo la violencia entraba en el cuerpo y cómo el cuerpo no solamente de la mujer, sino el cuerpo había sido como el objeto de, como del símbolo para que quedara la huella de que ahí iba a pasar, pasaba la violencia y podía pasar y podía seguir pasando. Entonces ella me da unos legajos, como unos números en el archivo histórico que ella revisó, archivo histórico de acá, revisó y sacó esos legajos, esos documentos y empezó a analizarlos para mostrar. Entonces ella me dio toda esa lista y yo dije, bueno, entonces voy como ejercicio, como práctica de campo también, vamos a leer la actividad, vamos a leer los relatos, vamos a contextualizar históricamente, leemos los relatos de Alfredo Molano y les voy a dar un código a cada uno de los estudiantes, a cada uno de los grupos, para que vayan al archivo, tengan la experiencia de buscar en un legajo donde muestren cada una de las cosas que ha pasado, saquen de allí información y comparen con el texto de Alfredo Molano. Sí, o sea, un poco también siempre pensando en la pedagogía de la academia con la realidad, sí, un poco con lo que te contaba la vez pasada. Entonces, bueno, yo les doy el número del legajo, ellos se iban, tenían la experiencia de estar en un archivo de documentos, leían y yo les daba unas preguntas para que en cada legajo, en cada, digamos, como en cada documento, que era como de 10 páginas, que había una historia de la violencia, pues yo les daba las preguntas y ellos después, en mesa redonda, exponíamos el texto de Alfredo Molano y ellos exponían el documento, el contenido del documento del archivo que era, digamos, como en ese periodo, como del 50 más o menos al 70, y abríamos con cada relato una mesa redonda, preguntas. Entonces, bueno, primer grupo, segundo grupo, tercer grupo, y cuando llega un grupo y dice, no, a nosotros nos tocó el legajo número tal, esto es en la vereda La Palmita, en el municipio de Rovira, el señor Edilberto Hernández, Mora, perdón, Edilberto Mora, ta, 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 y yo empecé a escucharlos, ta, 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 y fue una cosa automática, así como muy, la chica estaba hablando, recuerdo que era una chica de cabello negro, estaba hablando, y cuando ella contaba la historia, en un momento yo dije, esa es la historia de mi abuelito. Y la chica se quedó como así, profe. Yo le dije, sí, eso que tú estás contando me lo contaba mi mamá desde que yo era chiquito, toda la vida. Y ella dijo, ay, sí, entonces yo le dije, préstame el documento. Entonces, claro, era el legajo, el documento en el que habían descrito, bueno, con, sí, todo el asesinato de mi abuelito. Entonces a mí eso me pasó como, wow, y fue una cosa sumamente como rara porque estábamos en clase, ¿sí? Y yo, digamos, como que automáticamente dije, es mi abuelito, ¿sí? Entonces, como que todos los estudiantes, ¿a usted le mataron su abuelito, profe? ¿Cómo? Sí, fue lo que pasó ahí, o sea, pues yo nunca lo había contado tampoco porque era una historia de mi mamá, no era mi historia, según mi dimensión, ¿sí? Entonces, cuando apareció la historia fue algo muy anecdótico, pero fue muy impresionante porque eh, es como mm, como cuando yo te contaba que había llegado a Buenos Aires, pero había llegado realmente cuando entré a la emisora, aquí fue exactamente igual, o sea, como cuando yo escuché la historia, que digamos
nunca había sido mía, sino de mi mamá. Cuando apareció ahí ya empezó a ser mía la historia y fue impresionante, pues como, y ahí también empezó como a pasar algo distinto. Entonces yo llevé ese legajo y se lo llevé a mi mamá y le dije, mamá, mira, este, pues mira qué pasó, ta, ta, ta. Y mi mamá me dijo, pues bueno, sí, bien. Entonces yo, pero bueno, o sea, este documento, y mi mamá como nada. A partir de ahí, y la semana pasada le dije a mi mamá de nuevo cuando fui pues a la casa a visitarlos, le dije, ma, tenemos que ir a Rovira para que tú me cuentes, caminemos por las calles y me cuentes, ta. Y mi mamá me dijo, nunca va a pasar eso, nunca va a pasar. Yo, ma, pero ta, nunca va a pasar. Nunca va a pasar que yo haga eso porque ese pueblo no me gusta. Yo odio ese pueblo. No me interesa ese pueblo ni para que usted escriba, ni para que haga una crónica, ni para que haga nada. Yo no voy a ir, yo me voy a prestar para eso. Si quiere, yo aquí le cuento, usted me graba, y todo, pero yo allá no voy a ir. Ha sido, eso fue, supongamos, eso fue 2000, ¿qué? Va a ser 2014, pues 14, 13, ¿no? O incluso antes, no me acuerdo. Fue, pongámosle muchos años atrás. Y desde esa época yo le venía diciendo a mi mamá, mamá, mira, ta, 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 y no, negada, 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 o sea, y me dice, yo le puedo contar la historia de que yo nací hasta ahora y todo lo que quiere, todo el conflicto, pero no voy a ir a ese pueblo, a mí no me ponga a caminar por allá. Y entonces yo pensaba precisamente en cómo lo que tú decías del trauma se constituye, se elabora eh, de una manera distinta, pero con base también en eso que yo creo que en el caso pues de mi mamá ha sido como un tema de, de pasar una hoja, digamos, ella tenía 9 10 años cuando ocurrió lo de su papá, entonces pasaron la hoja para poder seguir en ese momento, digamos. Pues una niña de 9 10 años eh, de la zona rural, vivían en el pueblo, pero sí, pero tenían mucha cercanía con la finca. En el año, no sé, como 57 pongámosle, más o menos, 58 pues era una, si hoy Rovira es una zona rural, pues en esa época era mucho más rural. Y también pasar la hoja, y también es como que la vida te hace pasar la hoja porque de ahí de vivir con su papá, le tocó ir a vivir con su tío, después con su abuelita y sus abuelitos, después con su otro tío, pues en Cali, entonces es como, después en Bogotá, después, entonces como hay que pasar la hoja porque la vida sigue. Y sigue de una manera que no se sabe. Bueno, afortunadamente ya sus abuelitos, sus tíos la cuidaron y bueno, toda la crianza, la educación y demás, pero no deja de ser, digamos, no deja de estar eso ahí, esa mirada sobre el trauma y sobre lo no resuelto. Me parece a mí que es importante eso. Yo creo que lo que te cuento de mi mamá, yo creo que también cuando yo hablaba con las víctimas o cuando todo el contacto que he tenido con el tema, me ha permitido, digamos, como que hay algo que no está sanado, sí, hay algo que no está resuelto, hay algo que no tiene un cierre. Yo creo que ahí aparecen cosas como los miedos, como resolver situaciones de una manera que hoy yo, digamos, como hijo, digo, no, o sea, no, 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 eso no debe ser así, digamos, en términos, por ejemplo, y también pensándolo psicoanalíticamente, digamos, como es eh, en el caso, por ejemplo, que te cuente de mi mamá, porque mi papá pues, fue también, pues, víctima también, porque fue desplazado, le decían, no, no, pero mi papá no, pues mi papá hizo música, entonces también por ahí la sacó, pero mi papá reflexiona y habla y discute y trae mucho eso. Mi mamá es cuando por ahí tú le preguntas, antes cuando le preguntábamos de Chiqui, mi abuelito y tal, contaba eso, pero de resto mi mamá no lo discute. Mi papá sí habla de la historia y obviamente mi papá tiene una mirada, una praxis política mucho más abierta, lee mucho, está enterado de la actualidad, es un señor muy intelectual, entonces él sí lo trae todo el tiempo a colación y es del Partido Liberal y tiene muy claro que la parlamentaria, toda esa historia, él la pone siempre, pero mi mamá no. Mi mamá está todo el tiempo, digamos, como que en otra, porque eso no es el centro de ella. El centro de ella fue
como, bueno, construir una familia que, nuclear, pues que le desbarataron y seguir, digamos, y hacer, y vivir, y ser una mamá, digamos, protectora, o sea, toda esa, por eso te digo psicoanalíticamente también, porque ahí aparecen elementos de eso, digamos, una mamá maravillosa, pero también como, como con ese rezago de como que no querer perder, digamos, obviamente a su familia, una relación muy bonita con mi papá y eso, pero muy sólida, pero como yo como hijo que pienso estas cosas, que la psicoanalizo, le pregunto, que la invito, que le digo que escribamos, que hagamos, me doy cuenta como de esos elementos que aparecen allí. Entonces, eso en lo personal, pero ya tú vas, digamos, al sujeto colectivo, vas a las otras historias que son muchas y lo que encuentras es que aquí el símil que puedo hacer es como que hay una botella que tiene por dentro un gas y está tapada y ese gas se va expandiendo y expandiendo y el corcho no se destapa, sino que la botella se va inflando, ¿sí? Se va inflando, se va inflando, se va inflando. Entonces lo que yo veo en esas historias mínimas cuando encontramos, digamos, mínimas en términos que son pequeñas, pero cuando las unimos son grandes, no por menos importantes, sino porque de eso está hecho el mundo de historias mínimas en términos de que no son reconocidas, pues es como esas botellas infladas, muchas botellas infladas, 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 que lo que hace es retener, ¿no? Retener. Entonces, cuando tú te sientas a hablar con una víctima, a escucharla, como decíamos en la sesión anterior, te das cuenta que no ha habido reparación, ¿sí? Te das cuenta que hay un reclamo, por ejemplo, frente al Estado que nunca ha reconocido, ni siquiera que no haya reparación, porque la reparación realmente en Colombia es un tema contemporáneo, de 20 años, digamos. El tema de la reparación, incluso cuando yo planteaba en esas conversaciones, las víctimas siempre terminan diciendo, bueno, ¿y a mí cuándo me van a reparar? Y entonces siempre con mi compañera, que siempre estábamos ahí, le decíamos, no, el Estado generó una ley de víctimas 1448 del 2011 que dice que desde el 85 hasta ahora, de ahí para atrás no. Entonces, incluso un día le conté eso a mi mamá y me dijo, pero entonces yo no soy víctima. Yo no soy víctima del Estado, yo no soy víctima de nadie porque, digamos, se supone, o sea, en el legajo y en toda la investigación que nunca se concluyó, pero que quien había asesinado a mi abuelito había sido liberal, pues había sido como pues la paramenta que la policía militar había contratado para, ¿sí? Pero pues eso, yo me dice, entonces yo sí soy víctima del Estado. Entonces, pero así como ella, muchas víctimas y la respuesta que nosotros le dábamos era, en términos de la Comisión de la Verdad sobre todo, era, pues no, el Estado no, si no modifica la ley, pues no hay tal, ¿sí? Lo que nosotros hacemos con todo el ejercicio de, pues también de escuchar, también de decir, vea, el Estado está acá, de otra, es el ejercicio de la reparación simbólica, que es precisamente reconocer que usted y que ustedes fueron, digamos, eh, pues víctimas del conflicto porque vino una situación en la que ustedes no estaban involucrados ni involucradas y se generó y pues ustedes quedaron en medio de la situación. Entonces, la reparación simbólica implica eh, pues primero escucharle, ¿sí? Segundo, decirle el Estado está acá y en algún documento, en algún momento, o va a salir su caso o va a haber referencia a que hubo gente en tal parte, en tal lugar, que sufrió el conflicto y que no sigan invisibilizadas. Entonces, es el reclamo, ¿no? Es el reclamo digamos, que aparece en esa situación. Y pues obviamente todo esto cruzado en el cuerpo, ¿no? Cruzado en el cuerpo, puesto Me sobre gustaría decir algo ahí al las respecto. sí, La diferencia entre cómo procesa alguien esas memorias de dolor a través de la música o del arte o de alguna forma expresiva. Curiosamente, en las comunidades afrocolombianas han podido lidiar con muchas situaciones de injusticias a través de la música y a través del canto y a través de las rondas, a través del bullerengue, los alabaos, toda esta cultura que en la cosmovisión afro pues es muy fuerte
en cómo la música, incluso también lo vi mucho en el pueblo Misaca, en el Cauca, en algunos entierros, el papel de la chirimía ahí acompañando, y en Buenaventura con la marimba, en la costa Caribe. Entonces los pueblos afrocolombianos nos enseñan algo ahí como que me parece interesante porque ellos llevan un legado también de prácticas alrededor de la esclavitud, ¿cierto? Muy, pero como curiosamente esos recursos culturales le han llevado a sobrellevar un poco de ciertas maneras, pues comunitarias y colectivas, cohesionadoras de lo colectivo, la parte musical, que sería también muy interesante también para la pedagogía, de pronto reconocer esos puntos como a nivel cultural hemos lidiado con esas situaciones difíciles. Me parece interesante porque tú hablas de que, y lo otro, por el lado, eso por el lado como de la música y de la cultura y del arte, pero también pones tú un punto importante y es como, eh, si yo ya he elaborado un poco más lo que yo he vivido, me es más fácil poderlo hablar porque ya lo encuadré de una manera como que lo comprendí, digámoslo así, es como la comprensión, quiere decir la racionalidad puesta al servicio también, porque a veces hay unas tensiones en la sociedad que entran en descrédito un poco la racionalidad, pero el hecho de enmarcar con mayores perspectivas un asunto, de comprenderlo más profundamente, ¿cierto? Pues permite también el proceso de sanación, ¿cierto? La racionalidad puede también a la hora de encuadrar, incluso con mayor lectura, con mayor mundo, con mayor como, pero si yo no tengo, ¿qué es lo que pasa? Como lo que han dicho con las personas que han padecido traumas, que el ancho de banda perceptivo se reduce y al reducirse se distorsiona la narrativa que yo tengo en la realidad. Entonces también muchas veces, a veces cuando hemos pasado por situaciones muy violentas y muy conflictivas, como que nuestro ancho de banda también como que quiere decir, pudiendo estar más así, como que se va congelando. Le llaman también congelación o le llaman contracción o achatamiento de la perspectiva, distorsión de la narrativa. Entonces, como me parece muy interesante que en el proceso de construcción de paz, pues también cómo poner al servicio la racionalidad, cómo poner al servicio el arte también para poder como lidiar con esas situaciones que son muy difíciles de lidiar, que incluso muchas veces no queremos hablar de ellas porque vamos a volver a sentir eso que sentimos, pero entonces como que entrenarnos sabiendo que todos somos parte de esa responsabilidad y todos, parece interesante que me puedas compartir un poco eso de la responsabilidad, porque me parece un concepto que es la capacidad como de dar respuesta a algo, ¿cierto? Cómo responder por algo, y es un asunto que nos compete a todos como ciudadanos, igual que con el trauma colectivo del cambio climático, no es una cosa de una población o de una cultura, sino que envuelve a toda la sociedad. Entonces, ¿cómo ese reconocimiento de responsabilidades y cómo podemos empezar también desde los procesos pedagógicos a, a volvernos más responsables cuando tenemos conflictos y a como a asumir un poco también lo que yo he hablado mucho también en mis espacios educativos de reconocer nuestras capacidades de violencia también, que no solo la violencia está solos allá en el conflicto, en el campo, o eso es una cosa exterior a nosotros, sino dándonos cuenta de que nosotros también podemos reconocer cómo son nuestras modalidades de violencia. Fue un ejercicio que hicimos y resultaron apareciendo cosas muy interesantes porque todo el mundo no es violento de las mismas maneras. Hay unas violencias más sutiles, otras más físicas, hay otras más psicológicas, hay el chisme, hay la humillación, hay eh, la, la hostilidad, está también, bueno, hay como una gama muy grande de formas, agresividad pasiva, otras agresividades más activas, unos van más a la lucha y otros más se repliegan, ¿cierto? Entonces, como que en buena parte también esa construcción de una cultura de paz también empezar a descentralizar esas violencias internalizadas que nosotros hemos naturalizado por X o Y razón, y es muy interesante también como que hacer esos diálogos entre esas violencias estructurales con las violencias también que están en nuestros cuerpos. Siento que me parece muy interesante como esas cosas para seguir hilando un poco la conversa. Sí, sí, precisamente, digamos, todo confluye en cómo nos hemos construido, digamos, voy a plantear como un concepto que también es muy
pues discutible, pero lo digo en términos generales, y es cómo nos hemos construido como nación, digamos, en términos, entendida la nación de manera muy superficial, como todos esos referentes que nos permiten vincularnos, unirnos, darle un sentido, una identidad, un significado a lo que somos como colombianos, digamos, para decir algo general. Y yo creo que ahí eh, entra como, como de adelante para atrás, cuando tú decías la cultura de paz, entonces yo lo que pienso es como cómo nos devolvemos en el ejercicio de la memoria, que los argentinos tienen eso sí muy, muy, muy fuerte, y cómo nos devolvemos a comprender como país, cómo nos hemos construido, no cómo somos, digamos, porque eso es muy pretencioso también, ya somos los colombianos esto, o es que la violencia por naturaleza, eso me parece que esos son sofismas o lugares comunes que no llevan a ningún lado en muchos casos, sino cómo nos hemos constituido, o sea, cuáles han sido esos elementos que nos han permitido construirnos como cultura y como desde el punto de vista cultural. Me parece que hay muchas explicaciones económicas de toda la dinámica pues del feudalismo al capitalismo, una imposición extranjera, políticamente también, de unas influencias europeas, de unas batallas internas políticas, de unas divisiones que vienen no solo de la colonia de la república, sino ahora. Pero culturalmente, ¿cuál ha sido esa ruta, esa mirada, esos hitos que han constituido en la manera en la que nos hemos construido, digamos, como sociedad? Y para ponerlo más concreto, eso de cómo nos hemos construido como sociedad, pues, hablándolo, digamos, desde el punto de vista sociológico, cómo esos elementos han permitido que construyamos relaciones, y esas relaciones con base en qué están hiladas y cómo reaccionamos a las reacciones, valga la redundancia, que construimos en esas pues, relaciones. Hay varios hitos, yo pienso que ahí sí hay como que decir que hay hitos históricos y culturales en términos de, de toda toda esa trayectoria del país, hablando de trayectoria en términos generales, y son toda esa mirada de pues, la esclavitud, ¿sí? La esclavitud de la colonia y una negación del otro, eh, sistemática, constante y racional, ¿sí? Negación pues, del indígena que estaba acá, negación del afro, del negro, ¿sí? Negación del pobre, y la Comisión de la Verdad plantea uno de los puntos fundamentales, ahorita, digamos, hilamos para llegar allá, pero quiero coger esto antes, y es que ni en la Constitución del 86 ni en la del 91, sino hasta hace muy pocos días, ¿sí? El campesino empezó a ser reconocido como sujeto de derechos. O sea, los campesinos no existían para la nación colombiana, ¿sí? O sea, es una recomendación para la no repetición de la Comisión de la Verdad que el campesino sea un sujeto de derechos, porque no existía. Digamos, no existía en términos pues, legales, y lo que implica la legalidad sí le implica la reivindicación y la construcción y la defensa de los derechos. Por eso la mayoría de campesinos pues pues, digamos, de líderes asesinados, pues son campesinos, ¿sí? Y no hay digamos, una discusión nacional sobre eso amplia y dolorosa que nos duela, porque pues el campesino no existe, y porque el campo colombiano es un campo periférico y, y un campo pobre, ¿sí? Por no voy a decir miserable en términos de la dignidad, porque no, sino pobre es por no haber, o sea, el campo colombiano es pobre porque los campesinos son pobres, ¿sí? O sea, no tienen educación, no tienen salud, para poder cultivar, para poder vivir, tienen que endeudarse mucho, lo que hace que sean más pobres, no hay una valoración también como los consideramos. Es como gente pobre, entonces la valoración los indignifica mucho más, si no los dignifica. En ese sentido, entonces, uno se va a esos hitos del desconocimiento del otro, del no reconocimiento, digamos, eh, y aparece, digamos, un relato nacional, digamos, a principios del siglo XX, que hace que se reduzca más la posibilidad de reconocimiento cuando el Partido Conservador dura 30 años, y pues se reduce, o sea, o sea, el país se vuelve unívoco en todo sentido, católico, blanco, o sea, se reduce la posibilidad de la diferencia. Y ese sería como el segundo hito y el tercer hito, digamos, teniendo en cuenta un poco ya el informe de la Comisión de la Verdad,
es una instalación después del 40, después del 50, de una política de seguridad que viene obviamente después de la Guerra Fría y demás, que es la política del enemigo interno. Sí, o sea, eso con estos dos elementos hitos anteriores desde el punto de vista cultural y este tercero hacen que culturalmente haya una mirada de los unos sobre los otros sumamente mediada por el desconocimiento, la desconfianza, el racismo, el clasismo y todos los elementos que constituyen una sociedad fragmentada, pero fragmentada social y culturalmente, pero en marcha, o sea, caminando, haciéndose, pero fragmentada, ¿sí? O sea, eh, la desconfianza colectiva, la negación del otro y de la otra, pues el patriarcado que también jerarquiza las maneras en las que, digamos, se va dinamizando y excluyendo a los otros de círculos de poder, de círculos económicos, de círculos de desarrollo, ¿no? Hace que se generen otro tipo de expresiones que van a generar sujetos particulares y históricos, ¿no? Como el narcotraficante, como el sicario, como esos otros que empiezan a, pues, a determinar una forma en la que nosotros nos, incluso es tenaz lo que voy a decir, pero a nosotros afuera nos ven como esos sujetos excluidos que por la vía de la exclusión tomaron unos caminos que llevaron a que se constituyeran en personajes históricos. El narcotraficante y el sicario son sujetos históricos, producto de toda esa exclusión, producto de todo ese señalamiento, de ese racismo, de ese clasismo y de esa mirada tan políticamente, económicamente tan excluyente de la periferia. En ese sentido, volviendo al enemigo interno, eso construyó una manera no solamente de relacionarse el Estado con la sociedad civil y con la gente organizada, sino de nosotros con nosotros. Sí, en todas las presentaciones que hemos hecho, por ahí cerca de 40, sale siempre esta discusión de por qué somos como somos, por qué se dio el conflicto tal. Y el argumento, uno de los argumentos que la Comisión de la Verdad plantea es que se impuso una política de seguridad pues del enemigo interno que moralmente, ¿sí? Como eh, encarriló a una sociedad de tal manera que produjo lo que somos también, ¿sí? O sea, produjo lo que somos y eso, pues digamos, lo vivimos no solamente cuando se declara el Partido Comunista ilegal en la década de los 50, cuando después empieza a perseguir al que piensa distinto, ¿sí? Al que no es, digamos, como ni guerrillero ni comunista, sino al que dice, no estoy de acuerdo con, ¿sí? Entonces empieza como esa ola que va en el desierto llenándose de cosas, creciendo, 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 así, contra los otros y las otras. Y no solamente por parte del Estado, sino por parte de la sociedad en general. Eso se metió en la cultura cotidiana de negar al otro, de sospechar del otro. Esa figura de los informantes la encontramos también reproducida por la guerrilla de las FARC, por ejemplo. ¿Sí? Ellos también utilizaron eso, hay un enemigo y hay un informante, y usted tiene que informarnos quién es el que está en contra de nosotros o quién. Entonces, no fue exclusivamente de unas élites económicas, políticas, culturales de derecha o neoliberales, sí, sino también por parte de esas otras expresiones político-militares, como en este caso, digamos, como ilegales de este tipo de guerrilla. Entonces, todo eso nos ha constituido culturalmente y, no, y puso al país en una pues como como en un vacío, digamos, como incluso todas estas referencias al castrochavismo, bueno, sobre todo Venezuela, Cuba, como a esos países, el comunismo, que la gente que ha camellado toda su vida, que se ha partido el lomo, que le ha tocado guerrearla, porque esa misma situación histórica la ha llevado a eso, niega, digamos, que pensar distinto
es una posibilidad. O sea, se lo niega y lo niega para los otros, porque yo lo puedo negar para mí. Yo puedo decir, en caso de que yo sea de derecha o en caso de que yo piense que las cosas tienen que ser cerradas, que tienen, pues lo decido yo por mí. Pero aquí lo que sucede es que la gente decide sobre los otros, ¿sí? O sea, decide sobre, pasa con el aborto, con la eutanasia, pasa con muchas cosas, pero es como una autoridad moral sobre los otros, ¿sí? Que obviamente es histórico también, la iglesia y el catolicismo pues tuvo mucha responsabilidad en eso, pero lo curioso acá es como somos un Estado social de derecho en el que los derechos no son la punta de lanza de cómo nos relacionamos, ¿sí? Y eso lo encontramos en la vida cotidiana, pero también analizando cuando pues yo no puedo contar historias puntuales de lo que escuché en la Comisión de la Verdad, nada más de lo que se ha publicado, lo que no está publicado no lo puedo mencionar con nombres ni nada, pues por reserva del sumario y también por seguridad, y porque pues en los contratos también hay cláusulas de confidencialidad que obviamente como ciudadano yo las asumo porque también es el respeto por lo que el otro me dijo y también por obviamente la seguridad, pero lo que sí puedo decir de manera general es que cuando uno encuentra esos relatos, todo esto aparece. ¿Sí? No solamente la narrativa, no solamente el conflicto fue gente de un bando y otro echando bala y matándose, o sea, no, que fue la narrativa que nos vendieron, que fue todo el tema que pusieron sobre la mesa mediática e histórica. Era gente padeciendo la cultura, padeciendo las políticas de seguridad, padeciendo, y no solamente digamos, la víctima directa del campo, sino todos, ¿sí? Todos y todas. Eh, Porque creo que también cuando a uno lo engañan, contándole una versión de la historia, uno es víctima, porque uno no puede tener, o sea, ¿cómo decides? ¿Cómo tomas partido? ¿Cómo entiendes el mundo cuando te están diciendo mentiras todo el tiempo o te están dando unas versiones mediadas por la religión, por la política del enemigo interno? Entonces, mira, hace como más o menos la semana pasada, hace 2 semanas, estábamos hablando con profesores, con docentes que nos invitaron a contarles sobre el informe. Entonces, decidimos hablar sobre el informe de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Que fue como el capítulo, ¿no? Porque ahí en ese capítulo, más que en cualquier otros capítulos, hay una parte muy importante sobre la afectación del conflicto de los docentes, ¿sí? Y entonces les contábamos cómo los docentes, qué cifras hemos encontrado, cómo los docentes habían tenido todo el poder para afrontar y decir, hacer búnkers y demás, cómo los docentes habían acogido a sus niños, otros habían también, por el paramilitarismo y la inseguridad, habían dejado que pasaran muchas cosas, pero bueno, el papel del profe. Y mientras íbamos contando, los profes obviamente iban hablando, porque la idea es una conversación siempre, y había profes que decían, profes de las zonas rurales, profes de colegios también, bueno, públicos todos, pero de pueblos y de aquí de la ciudad, decían cosas como, por ejemplo, un profe indígena, me acuerdo muy bien, que es de Collaima, pero que es una zona muy indígena acá, pero que trabajaba donde hay un ETCR que es en Icononso. El profe decía, eh, es que el problema de la guerra y el problema de que mm, esa nos matáramos entre, es de las mujeres, porque las mujeres son las que educan a los niños y las mujeres enseñan a que hay que dar duro y las mujeres, y entonces todo el auditorio se quedó como y dijo antes de decir eso, dijo, y me perdonarán de pronto algunas, pero esa es la culpa de ellas. Nosotros somos unas víctimas de las mujeres y empezó a contar su relato de cómo él entendía por qué el conflicto era y la responsabilidad, la culpa, porque tampoco, aquí no, digamos, el nivel de la responsabilidad es un nivel de elaboración, sí, un poco, aquí es culpa, porque como aquí el catolicismo es una cosa potente y fuerte, entonces no es responsabilidad, es culpa, ¿no? Y tú sabes que la culpa, pues con latigazo se va. La responsabilidad tiene efectos simbólicos, políticos y jurídicos, culturales.
Entonces, él decía eso, entonces como que todos, sí, como ahí salta lo políticamente correcto de todos, ¿no? Puede que lo pensemos, pero lo dijo él. Entonces, uy, no, profe. Entonces yo le dije, mire, profe, muchas gracias por usted decirlo, porque me parece que pues se lo puso sobre la mesa y está muy bien, pero fijémonos desde dónde está hablando usted, ¿sí? ¿Cuál es el discurso que media esa idea que usted está poniendo a circular acá? Y cómo esa idea, cuando usted se para enfrente de un auditorio, este o el de sus niños, se hace efectiva en acciones concretas, que se hace efectiva en acciones de exclusión, pues, de patriarcado, de señalamiento y unas etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces pongo, o sea, y entonces el profe me dijo, no, es que yo doy unos contenidos, yo no educo, yo no formo. Yo le dije, no, profe, entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿cómo así que usted no educa ni forma? Si, como decíamos, creo que la sesión anterior, si es que estamos, usted antes que profesor, usted es un ciudadano, un ciudadano. O sea, usted no es un señor que por unos contenidos que le ponen un salón a alguien, gana una plata y ya. No, usted es un ciudadano. Todo lo que usted se para enfrente de alguien. Entonces, todo lo que usted diga, incluso la forma en la que usted esté vestido, la forma en la que usted mire a los niños o a las niñas, la forma en que usted los pone a formar niños, una fila, eso dice y usted está formando gente. Después usted es profesor porque estudió, no sé, matemáticas y usted hace unos relatos del área, pero es una cosa distinta. Pero usted sí está educando y sí está formando. Eso es una cosa constante, directa, o sea, es como si usted, profe, sale de su colegio, ¿sí? Y usted, pues, digamos, a lo que salga de su colegio, si usted es profesor de bachillerato, pues usted está en una tienda y usted, vamos, se pone a tomar cerveza, invita a sus estudiantes, después se va para una casa con sus estudiantes, pues eso es una cosa que en una dimensión usted está mostrando quién es usted como ciudadano, sin ponerle tintes morales, sino usted está accionando cosas que después van a repercutir en otros. Entonces, que sirva, yo les decía, que sirva esto que estamos hablando acá en esta socialización del informe de la Comisión de la Verdad para entender cuál es el discurso con el que nosotros construimos una idea y la socializamos y hacemos cosas con las palabras, como los actos de habla, ¿no? Como hacemos cosas todo el tiempo con lo que decimos, con nuestros discursos, con las palabras en términos, pues, digamos, como lingüísticos, pero también discursivos, y estamos, digamos, moviendo a la gente. Eso me permitió a mí también analizar muchas cosas, el nivel de los profesores, el nivel académico, el nivel reflexivo, no intelectual, pues eso eso es otra discusión, sino el nivel académico en términos desde donde tú estás planteando unas discusiones para socializar y para poner a circular allí. Que hay una cosa, Andrés, muy violenta también, muy violenta en este país, y es que hay Mm, un discurso que se traslada a los estudiantes, pero que lo voy a plantear antes de manera general, y es el tema de esa idea de que es muy de élite, pero eso no lo escucha uno en la élite, sino lo escucha uno en la gente de sectores populares o la gente que le ha guerreado, y es que hay la gente hay que darle duro. El mm, pobre hay que darle duro porque el pobre, si usted no le da duro, entonces al pobre no va a agradecer, porque no agradece nunca nada y el problema es el pobre, ¿sí? mm, Y entonces en muchos escenarios yo escucho esto y digo, pero ¿cómo así que el problema es el pobre? O sea, no entiendo, no entiendo. Y cuando eso a la educación se lleva, entonces hoy, con toda esta discusión tan desesperada que los estudiantes, el problema hoy para los profesores y la sociedad son los estudiantes, ¿sí? Gente que no quiere, no estoy de acuerdo con que el problema sean los estudiantes, digamos, voy a eso, que no quieren hacer una cosa, que no quieren, que no se concentran, que no les gusta el estudio, que una larga lista, etcétera, y no hay un cuestionamiento sobre el sistema educativo y los profesores, ¿sí? Cuando yo te cuento esta anécdota, no para señalar ni para estigmatizar ni nada de eso, sino para ponerlo como punto de análisis, eh, ¿qué están pensando los profes? Yo sé que es difícil ser profe, yo lo he sido, hablo desde un lugar también conocido, mm.
pero ¿qué están pensando los profes, digamos, en términos académicos, pero también en términos del otro que está allí, sujeto social y cultural histórico, que está sentado enfrente suyo? Mi pregunta es, ¿se hacen esa pregunta? ¿El Estado les permite hacerse esa pregunta? ¿El sistema educativo, el Ministerio de Educación, la sociedad misma les permite hacer a los profes esa pregunta? ¿O es más fácil tener una lista de contenidos, mirar cómo yo expongo cosas, recibir un sueldo e irme a hacer lo que pueda hacer también? Digamos, estoy poniendo no que sean los victimarios los profes ni las, no, pero sí lo que encuentro es que hay una responsabilidad puesta sobre los estudiantes de es que, y ese discurso insulso y poco como no me parece que pertinente, y es, antes la cosa era mejor, antes, como una añoranza perversa, ¿no? De todo tiempo pasado fue mejor, no, todo tiempo pasado no fue mejor, estuvimos en conflicto, en guerra 70 años, no fue mejor. Ese, que antes la gente ponía más atención, antes la gente obedecía, que era una cosa distinta. Antes la gente era ordenada porque le pegaban, antes la gente era ordenada porque los profesores les hacían bullying, antes los mandaban para el psicólogo, o sea, digamos, antes no era mejor, ¿sí? Antes era una cosa terrible. Lo que pasa es que la gente se estaba quieta en un salón 7 horas al día, que es una cosa terrible también, ¿sí? Entonces, ahora la responsabilidad es de los chicos porque no se quieren estar 7 horas, y lo que creo yo en términos también de la transformación social, del conflicto y demás, es que es un llamado, una voz, un grito desesperado de los chicos y de estas generaciones a que las cosas cambien, que las cosas sean distintas, que los diálogos sean distintos, los diálogos en la casa, en la familia, los diálogos en la escuela, los diálogos en la calle, los diálogos en los medios, los diálogos de esos discursos amañados de los políticos que están prometiendo y prometiendo cosas que nunca van a cumplir, que son diálogos de engaño mediados por los chicos con el estallido del año pasado, ya que venía pues siendo todo, están reclamando que se dialogue de otra manera y que no los engañen. ¿Sí? Porque es que un profesor parado 7 horas enfrente de un grupo de gente, en muchas ocasiones engaña a la gente no queriendo estar ahí también, por las Mm, condiciones materiales y casi que a veces indignas de muchos profesores, sobre todo en la zona rural, y también de otros que ayer escuchaba. Mi hermana tiene unos amigos que son profes, mi hermana mayor, y un profe, ella le decía, ve, hace mucho tiempo no te veía, ya te pensionaste, pues son de 50, 60, 55 años. Y él decía, no, tengo muchas deudas, debo como 80 millones de pesos y ya me pensioné, pero yo sigo trabajando porque tengo, y Pepito también tiene muchas deudas y no puede, o sea, no puede pensionarse en su casa porque sería como ganar mucho menos y tiene un hijo en España, entonces tienen que seguir trabajando. Yo decía, pero ¿cómo así? Una persona de 65 años que no quiere estar ahí, que ya está desactualizada porque desafortunadamente pues hay una cosa también del sistema muy perverso que hace que la gente se ponga títulos, pero no hay una actualización discursiva ni demás, pues está engañando a los pelados. Las únicas víctimas son ellos, los que están ahí, porque este señor se endeudó, ¿sí? O sea, y esto multiplícalo por muchos, ¿sí? No quiere decir que lo que estoy planteando es echando el agua sucia a los profes, porque hay gente que es transformadora, revolucionaria y profes de corazón y que la sienten y la guerrean y la proponen, pero no es una norma realmente, no es una cosa masiva, sino que hay también una mirada distinta que debe haber y que no sé, hasta ahora pues el Ministerio de Educación ha propuesto como cosas, incluso la escuela se toma la palabra, que fue como un ejercicio también del ministerio, hubo mucha resistencia, muchos profesores también, como hubo también con el tema de la ideología de género, toda esa historia ahí que mm, tenemos de negación del otro, de estigmatización y demás, que pasa por esos lugares. Entonces, bueno, todo esto para decir que sí, hay escenarios en los que aparecen estas discusiones de esos tres y de esos varios hitos del enemigo interno, de la ese, negación, de lo conservador, de lo católico mm, y de toda la tradición histórica. Sobre todo yo lo leo porque es mi interés, yo estudio eso y lo he trabajado y demás.
la matriz cultural que nos atraviesa, digamos. Hay muchos hitos, digamos, políticos que son muy estudiados y son clave para entender, muchos hitos sociales también, muchas cosas que han aparecido y han, incluso tragedias que han movido lo social, pero como es mi ámbito y a mí me interesa, yo reviso lo cultural, que obviamente tiene que ver con todo eso, pero que está metido en esas prácticas cotidianas y comunicativas y culturales que la gente asume como naturales, ¿sí? Asume como que es que eso, así somos nosotros y ¿qué le vamos a hacer? Como cuando alguien dice, es que yo soy así y si no les gusta, pues de mala. No, no somos así. Somos una construcción social y Mm, cultural que se moldea, que es dinámica y que... em, y que hay como síntomas que nos dicen que hay que transformarla. Sí, lo que tú decías al principio de esta intervención era como la violencia en los diferentes ámbitos, ¿por qué se da? Y es también producto de todo esto, digamos. mm, Tú ves Transmilenio, la gente Transmilenio es un campo de batalla. Es un campo de mm. batalla en el que la gente se pega, se insulta, o sea, es una cosa, es un laboratorio para identificar cuáles son esas matrices de desconfianza, de inseguridad, pero también de impotencia, de de intolerancia. Sí, Y esa yo imagen tengo de la Transmilenio, botella que se va inflando me pareció muy, muy, muy chévere, como si tuviéramos una granada y que estuviera abierta y se fuera a claro. explotar en cualquier momento, El porque año pasado explotó, ¿sí? exacto, El año pasado y una de esas curiosamente botellas explotó. explotó similarmente a lo de George Floyd en Estados Unidos, Claro, como que se empiezan a, son como, mire lo que está pasando ahorita en la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia a claro. Ucrania, tomándose pues varias partes y En Irán con las mujeres, en Irán, Irán con ¿cierto? las Son mujeres como que... que se levantan mucho, explota el trauma y como que eso va resonando y va generando pues las Sí, explosiones en todos los territorios. Entonces como que, y eso y llegó lo de la pandemia también, es que también eso tuvo, todo claro. estuvo como muchos fenómenos empezaron a interactuar como una ecología como de traumas en relación a los negros, a Sí. las mujeres, los feminicidios también están muy alborotados, como que los asuntos del trauma van encontrando maneras como de hacerse públicos y a señalarnos también a nosotros cosas que tenemos que empezar a pensarnos en la escuela, cosas que tenemos que empezar a Como que son dialogar y a síntomas, empezar a ¿no? hablar más y a digerir qué es lo que nos está pasando, cómo comprender eso de maneras más sistémicas y no maneras tan Mm, A o B, blanco, negro, documental, buenos o malos, porque el enemigo interno o lo que René Girard habla del chivo expiatorio, parece que el chivo mm, expiatorio surge también con mayor fuerza en los momentos donde hay crisis sistémicas. Entonces siempre el negro, el claro, judío, el trans, el campesino, y siempre tenemos a alguien a quien llevar toda nuestra carga eh, incluso, mira lo que pasó tan interesante con los temas de la conspiración en la pandemia también. Mucho de ese pensamiento surge también personas aisladas, muy conectadas tecnológicamente, con pocas relaciones y con ganas de lidiar con una ambigüedad, con una complejidad que no son capaces. Entonces se crean como posverdades, información que hace claro. que la gente se sienta como atraída por ella. Entonces hay como una psicología y yo estuve investigando un poco sobre esa mentalidad de la conspiración y qué es lo que pasa ahí en las personas que empiezan a creer en la tierra plana o en conspiraciones que son como curiosamente en un tiempo donde tenemos tanta información, pero también hay tanta desinformación al tiempo, entonces como que el maestro está combatiendo también con una información que él está Claro. planteando con un volumen de los algoritmos, incluso todo lo que se está hablando Se le ahí. exige también, Hmm, le exige conectarse, le exige, o sea, un poco también es un caos ser profe porque tú compites con Google, o sea, es que es una cosa en términos de la información, digamos, de los contenidos, porque hay una cosa que va más allá del contenido y es formar en pensamiento, ¿sí? En inteligencias, que es una cosa que, un poco la pregunta que tú en la sesión pasada hacías y que también es recurrente acá, y es que las enciclopedias, el objetivo de la enciclopedia como tal fue, digamos, tener un lugar, en este, pues los libros, en este caso Google, en el que estuviera cuando uno necesitaba ir a buscar, ¿sí?
pero para tú ir a buscar necesitas otra cosa, y es necesitas tener desarrolladas inteligencias, un tipos de pensamiento que te permitan elaborar. Yo pienso que eso es importante y muchos colegios, hay, bueno, la escuela nueva, pero también muchas otras propuestas pedagógicas, sobre todo el sector privado en Colombia, han empezado a hacer eso, ¿sí? A no centrarse en el contenido, sino en el proceso cognitivo y pedagógico para un sujeto distinto que, siendo más crítico, o perdón, que teniendo el desarrollo de esas inteligencias, de ese tipo de pensamientos, genera perspectivas críticas, perspectivas científicas, perspectivas emocionales distintas que permiten abonar camino, digamos, como a otro tipo de sujeto. Pienso que esa es la clave también de la educación, de los procesos pedagógicos, educativos formales y no formales, creo desde mi perspectiva, y es qué tipo de sujeto, no como el sujeto moderno, sí, racional, sino qué tipo de sujeto o de sujetos o de sujetes, pues, nos pensamos cuando estamos haciendo el desarrollo del ejercicio pedagógico y educativo. Que, o sea, yo le decía a los profes la vez pasada para retomar lo que tú decías y lo que te contaba, cuando uno se para enfrente de un auditorio, Mm, ¿a quién le está hablando? ¿Quién quiere que salga del auditorio cuando usted termina de hacer, hablar, no sé, orientar, proponer, orientar discusiones, talleres? O sea, mm. ¿quién quiere que salga? O sea, si yo no me pregunto quién entra cada día y quién sale cuando yo intervengo en esas, pues entonces ahí hay un cortocircuito que no está haciendo conexión. ¿Sí? O sea, lo que debe pasar es que eh, todos nos tenemos que pensar, digamos, qué tipo de sujeto o de hombres, mujeres, niños, niñas y ciudadanos queremos construir. Eso no es una responsabilidad de los profes. Pero en ese escenario sí es importante hacerse todo el tiempo esa pregunta, ¿no? En la zona rural, en la zona urbana, porque a veces también lo que uno encuentra es que en la zona hay unos desencantamientos de los chicos acerca hacia la educación, porque una cosa es lo que ven allí y otra cosa es lo que se encuentra en la realidad, Mm. ¿sí? O sea, Muy entonces, bueno, desconectado. Mm. desconectado. Sí, Incluso te ahí cuento pones otra un tema anécdota muy y es como, interesante, Diomedes, porque imagínate que si queremos transformar la educación, nos toca que mirar también el tipo de ser humano que queremos claro, construir, el tipo de sociedad y cuáles son los atractores de futuro, como más el maestro se tiene que poner en línea de algunas tendencias que pueden enriquecer la construcción de esa sociedad y cuáles son, y ese debería ser el currículo, esos atractores de futuro. Quiere decir, poner en los ministerios que tiene un país la información más importante, más inspiradora en salud, en educación, sí, ambiente, economía, y yo creo que poniendo ahí incluso los movimientos sociales y la información que hay al respecto, lo que la ciencia ha dicho, porque es que a veces no hay una articulación entre lo que produce el conocimiento científico y la política, a veces como que no hay a veces no hay ese diálogo. Yo he estado trabajando en el Ministerio de Educación y a veces veo que ese diálogo no es tan fuerte, que poner un poco la ciencia no, y la gente que se piensa los problemas en relación a la educación, sino que nos quedamos con, primero, con visiones de sujeto muy desactualizadas, sin meterle las neurociencias, psicología cognitiva, los temas que tienen que ver moralista, ¿sabes? con los Mucho temas de las moralismo, tradiciones místicas de Oriente y de Occidente que tienen un gran bagaje saberes. alrededor de la espiritualidad y lo que tiene que ver también con los estados de conciencia. No hay mucho esa conexión. Y por el otro Mm, lado, cuando hablamos del tipo de sociedad que queremos construir, a veces sí tenemos muy claro qué está mal, pero no nos estamos enrutando como lo que hablaba Buckminster mm, Fuller, que no se trata de resistirnos con algo, sino hacer que el sistema pasado sea obsoleto. Hay que construir algo nuevo. Incluso Einstein también lo decía, que no claro. podemos resolver los problemas que tenemos con el mismo tipo de pensamiento que los creó. Necesitamos crear otro tipo de pensamiento, necesitamos otra matriz de pensamiento, otra ecología de prácticas, necesitamos otras formas de relacionarnos entre nosotros mismos que vayan deshilando un poquito esas cosas de la estigmatización que tú pones en lo del enemigo interno y eso uno lo ve muy fuerte en las vidas de nosotros.
Por ejemplo, una de las cosas que a mí me parecen muy estimulantes es también poner todos esos patrones que tú veías a nivel social en el desarrollo de la nación con la parte emocional, con las Mm. emociones y qué tipo de esas cosas y cómo conectar un poco el desarrollo, lo que hizo un poquito Norbert Elías en el proceso de la civilización, también un poco mirar cómo esos procesos del desarrollo del sujeto moderno, cómo se están también relacionados con el tema de Sí. la vergüenza, la envidia, el miedo. Creo que Nietzsche también fue alguien que empezó a hacer esas relaciones entre el desarrollo social y el desarrollo Y interior de Foucault las también, personas. Foucault Y yo también. creo que ahí, a nivel Mm. pedagógico, es muy interesante esas cosas, porque eso todo el rato está dialogando un poco todas esas cosas que son sistémicas y envuelven problemáticas a nivel social, pero eso tiene como unas raíces también emocionales que van anidando en nosotros y eso se va creando, lo que tú lo exponías muy bien, como un campo que va hinchándose hasta que ya eso empieza a salpicar y eso lo vemos. Si yo en el almuerzo tuve un conflicto, cuando ya vaya la cena y puedo estar en el momento más rico y no he tramitado eso que me pasó en el almuerzo, pues esa cena va a ser maluca porque voy a estar totalmente expeliendo un poquito todo. Entonces me parece muy interesante esos diálogos también que invitan también a que el maestro se vuelva también un sujeto más interdisciplinario, que pueda leer un poco de psicología, psicoanálisis, sociología, filosofía, para poder tener una comprensión más amplia de las cosas. Pero al no tener una comprensión más refinada, pues nos quedamos con Claro. respuestas muy simples a la hora de resolver los problemas de convivencia, de conflictos en la escuela. No tenemos a veces ese background y eso también yo creo que eso invita también a que ese sujeto maestro también pueda formarse más abiertamente frente a esos temas, Claro. porque y no solamente a Y través que de la tenga cultura de la garantías. cátedra de paz, sino también a través de otras cosas más, No, como tú decías, que me claro, y que inviten a un tenga conocimiento garantías, y tenga conocimiento más garantías el participativo, profesor, porque no solo un conocimiento teórico, sino como que ya invitar dirección. a crear proyectos de ciencia ciudadana. Para mí me parece que lo de la ciencia ciudadana puede también llevar, o lo que Falsborda también pues estaba pensando intuitivamente en los años 70, esa ciencia de barrio, esa manera de cómo crear maneras más participativas de construir conocimiento y hacerlo sentir en la escuela. Eso puede ya ser elementos porque si uno lo piensa bien, la escuela también ha recreado un poco esos mecanismos también de las violencias, Claro, desconociendo al niño, claro. desconociendo los potenciales, pensando de La que hay una diferencia, sola verdad, desconociendo ¿cierto? la Todo eso diferencia, también crea sí. el campo para que esas otras violencias también se puedan exponer ahí. Mm. Claro, y sobre todo, exacto, el tema de cómo la educación, yo, o sea, lo que voy a decir no quiere decir que ignore que sí hay muchos esfuerzos de muchas facultades y universidades muy buenas y gente que la rompe con todo lo que piensa, lo que produce y demás. Pero estamos hablando como de manera muy general sobre esos aspectos que rondan en las prácticas generales, sobre todo en el servicio de educación pública, digamos, como que en la educación pública estatal, digamos, pues hay ese tipo de falencias son las que se presentan en esa interacción concreta, porque en la educación pública privada, digamos, pues uno encuentra que hay colegios que están más en están más en Noruega y en Finlandia que acá, ¿sí? Mm. Pero pues realmente eso hace parte de la exclusión, porque todos deberíamos, el Aprender por sistema tu vida. educativo Mm. finlandés, noruego, es público, ese que es tan reflexivo, que es tan pedagógico, es público, no es privado, digamos. Aquí el privado sí, yo conozco experiencias de colegios privados que, que hacen lo que tú decías, rompen como con todo Mm. eso, Pero es muy proponen pedagogías, poquito, muy pero es escaso. Mm. y para los privilegiados Muy, también. muy Que los escaso. privilegiados no sean ellos, sino que los privilegiados seamos todos y todas. Exacto. Que esa Sí, que educación un sea. niño de un barrio de Ciudad Bolívar de Bogotá pueda tener el mismo privilegio. No es quitarle el privilegio al del colegio del norte, no, no es que él lo tenga, si no cambia el sistema, que él lo tenga, pero que el niño del sur de Bogotá, el sur de Ibagué, de los sures, de las periferias, de todas las ciudades, tengan las mismas posibilidades. Porque la educación también es un mecanismo de exclusión sumamente potente y Mm. grande, ¿sí? O sea, eh, la gente tiene unas, en todo esto cuando hay
el ICFES o este niño, a pesar del colegio en el que estudió, mire cómo sale adelante y es pilo, entonces hagámosle una entrevista y entonces, sí, como la anécdota de que el que vive en un barrio pobre, entonces, mire, todos pueden. Pues eso es como, ese es el lugar común también de esa situación. Lo que uno encuentra en la realidad es que no es así, es que el Mm. niño o la niña de los sectores populares, por más que su profe sea transgresor revolucionario, un pedagogo, una pedagoga excelente, que los hay muchos también, pues el mismo sistema no va a permitirle desde la estructura del sistema educativo, del ministerio y demás, que es una cosa tan estricta, tan cerrada, tan homogenizante también, ¿sí? Tan masiva y tan homogenizante, eh, pues no le permite los privilegios del otro, sino que tiene que quedarse con lo que aprueba. Y eso estaba pensando mientras tú hablabas y mientras hablaba también como el sistema educativo y los profes, también la burocratización de la educación, ¿no? O sea, digamos, hay mucha burocracia, entonces a los profes el mismo sistema los lleva a que sea más importante hablar de la prima, que sí es importante, lo digo en términos de derechos laborales, pero no debería ser igual de importante la prima de Navidad, porque eso lo vi en el último, en ese encuentro que hicimos con profes. eh, la prima de Navidad, las prebendas y demás eran el tema más importante que la de la comisión. O sea, todos discutieron, hablaron, y cuando entramos a la comisión era como, ah, bueno, listo, hablen. Y aquí, pues sí empezó a hablar, pero lo más importante era eso. Entonces, la burocratización también hace que, desafortunadamente, digamos, como que también estén encerrados en esa dinámica. Ahora sí creo que hay que pensar un sujeto nuevo y la Comisión de la Verdad en las recomendaciones de no repetición que le hace al Ministerio de Educación, que le hace a los medios de comunicación, que le hace a la creación de un Ministerio de Paz, que pues plantea que haya un reconocimiento diferenciado, digamos, que no, que una víctima LGTBI no es lo mismo una víctima afro, son dos víctimas distintas que entran a ser víctimas de una manera distinta. Hay que reintegrarlos a la sociedad, hay una recuperación integral más específica, distinta. Entonces, ahí viene lo que hablábamos de lo simbólico, ¿no? Cómo reparar simbólicamente a través también de eso que tú decías, de las cantadoras, de la gente con chirimías, de la gente con, específicamente acerca de eso. Yo creo que eso es algo de lo que se ha escrito. Yo estoy haciendo pues, mi tesis de doctorado en sociología sobre ese tema, ¿no? Víctimas y arte. Y he encontrado que hay mucha documentación, hay profes de la Universidad Nacional de Antropología que han hecho un ejercicio muy interesante de ciencia política, han investigado, bueno, las mujeres de Mampuján son como el símbolo un poco más mediático, pero pues ellas representan también un momento y una salida, digamos, a través de los telares Tejido. y de cómo representar estéticamente eso y confrontarle y decirle al mundo, esto fue lo que pasó a través de las historias que contamos en los telares, pero también es un ejercicio de resistencia, de espera, muy a lo Penélope, de esperar a que el conflicto se acabe o que vuelvan sus hijos, que Desapareció. vuelvan su gente, ¿no? Entonces, sí el arte digamos, haciendo ese tránsito de la educación y el arte, que son cosas que están unidas, porque lo que está en medio es la sensibilidad y la estética, Mm. pues, del estar vivo y el estar acá en esta realidad, implica que sí el arte es fundamental, digamos, para el tema del reconocimiento, para el tema de la reparación integral, reparación simbólica, y uno, lo que yo he encontrado, digamos, lo que encontré en la comisión, como te contaba con don Benjamín la vez pasada, que Mm. él tiene una historia en su cabeza, en líricas y demás, y las pone sobre la mesa cada vez que, pues, como que lo invitábamos, yo me imagino que él, en su vereda cantará cada vez que se toman una guarapito, eso, y ahí aparece el arte, la música, la sensibilidad, el relato de otra manera. Lo he encontrado también en muchas otras víctimas que utilizan el muralismo, por ejemplo, hacen cruces con otras víctimas para hacer, sí, como la mandala, es como un centro energético muy fuerte. Hay una de las víctimas que es experta
inventarse formas en la mandala con colores y ella explora y tiene un discurso muy interesante alrededor de esto. Eh, Muchos cantantes como Don Benjamín, pero bueno, otras tantas un poco más jóvenes, que es como un señor de 70 y algo de años, gente que escribe obras de teatro en las que muestra desde un lugar narrativamente más contemporáneo eso que percibió y que lo hace, sí, también personas de las comunidades indígenas que optan por hacer ficciones para contar eso que su familia siempre les ha reclamado con respecto a esa victimización. Entonces, no solamente es una práctica artística, digamos, el pintar, el cantar, el escribir canciones, el pintar murales, el hacer teatro, bueno, cine o ficción y Mm, demás, sino es una forma de reparar, es una forma de reparar. Y mira que nosotros somos los colombianos y las colombianas, somos uno de los países que más producción artística hace en términos de la música, sí, y en términos literarios y narrativos, casi que de esta región, sí. O sea, eh, l- ha sido el camino para poder sopesar mm, todas las violencias, los choques históricos, digamos, que fueron decisiones de unos, ¿no? O sea, es como, incluso una cosa que es de arriba para abajo, pero que se desborda, es que aquí en Ibagué está el Festival Folclórico Colombiano, ¿sí? Y casi que la mayoría de festivales en el país se dan post 9 de abril, ¿sí? Se dan luego de ese choque violento tan fuerte que fue el Bogotazo, que el país mm, se incendió literalmente, bueno, como un hito histórico. Después, por ejemplo, aquí en Ibagué, el Festival Folclórico fue una decisión de las élites locales para apaciguar y para pacificar pues, lo que estaba pasando, la sociedad en medio del conflicto, y fue a través, fue una decisión de arriba hacia abajo, pero fue a través de lo folclórico, también desde el punto de vista de, bueno, vamos a calmar a la gente, vamos a darle a distraerla, ¿sí? A meterla en esto porque la gente se está matando y metámosla en esto, también no es una cosa, digamos, como tan genuina, pero sí, sí, pero no, pero digamos, fue a través del arte y no a través de otra cosa, digamos, no a través de una dictadura abiertamente dictadura, ¿sí? Como pasó mm, en nuestros países. Aquí fue a través de bueno, la música, el baile, que también sirvió para manipular un poco las situaciones, pero que produjo, pero pues en medio de todo produjo otras cosas, ¿sí? El barcino, por ejemplo, fue producto después de todo eso. Y todo lo que se vive, digamos, se escucha, se ve en los murales y esto se produjo también a partir de eso, que fue obviamente una elección de la élite en ese sentido, pero que eso produjo en el resto de gente la opción para que el Carnaval del Diablo, por ejemplo, en Río Negro, o sea, todo esto Río Sucio. Mm, el arte empieza a generar, digamos, yo pienso que ha sido como el, el camino, ¿sí? Pero que no ha sido reconocido, digamos, abiertamente, ¿no? mm, Y somos tenemos una sensibilidad muy a flor de piel en ese sentido, pues no quiero ser romántico con eso tampoco, pero sí como ha existido siempre y creo que hay que retomarlo, o ya se ha retomado, digamos, la comisión de la verdad, tuvo un eje central en cultura y artes muy importante, o mm, sea, eso fue lo que más me emocionó de trabajar en la comisión, siempre estar pensando en que los artistas, en que la gente, digamos, dice muchas cosas a través de sus puestas en escena, mm, de todo, o sea, y siempre encuentras tú, o por lo menos en el Tolima, siempre encontrabas gente digamos, no artistas por ser artistas, no teatreros por teatreros, hay, pero no cantantes por ser cantantes, no, estoy hablando no de los mainstream, sino de la gente que la guerrea en este plano, no pintores por ser pintores, sino gente con la que tú coincidías en que es importante contar de otra manera otras cosas. Entonces fue, digamos, en el caso del Tolima,
yo escribí como una cosa que se llama la verdad a través del arte, y porque nos encontramos acá básicamente mucha gente que estaba en muchos procesos artísticos que hablaba del conflicto incluso antes de la firma del acuerdo y antes de todo esto. Sí, tiene un discurso sumamente claro, y lo que hicimos fue pues, llamarlos, hacerlos aliados. En algunas ocasiones entraban dentro de un evento, entonces había un recurso que también es otra cosa frente a eso. Yo como discutía porque el recurso a los artistas fuera el recurso digno a su trabajo, que también a veces es como una persona por una obra de teatro cobra 2 millones de pesos. Entonces, la gente dice, no, eso es mucha plata. ¿Cómo así que 2 millones de pesos? Pero pues si tú cobras por tu trabajo esto, porque ellos no. También una cosa de dignificación fue, aquí se entendió muy bien y lo pudimos hacer. En otros lugares, digamos, no sé qué pasaría, pero fue también la, la verdad y el conflicto y la reparación también tiene que ver con la dignificación del otro, en Mm, este caso, pues del trabajo de los otros. Entonces, finalmente para decir que el arte siempre ha estado, sí está, digamos, no es una cosa, lo que pasa es que a veces la legitimación de las cosas siempre desafortunadamente se da de arriba para abajo. ¿Sí? O mm, sea, digamos, eh, si el Estado, si las organizaciones, si los ministerios no dan plata, no ponen, no legitiman, sino pronuncian que el estallido cultural pues entonces a veces la gente no entiende que ya ha sido todo el tiempo. ¿Sí? O sea, no que aparece porque la oficialidad o da estímulos o dinero, sino que ya está, aparece, es. Y eso ha servido también para servir como en esa gran botella o esa gran cosa que está así, ha servido para como un aire caliente que lo explota, que lo expande. El arte ha sido ese aire frío que lo rodea como y una que lo zona de mantiene, enfriamiento. ¿sí? Sí, mira que en Bélgica Sí, un alcalde logró como crear, había mucho conflicto de que los jóvenes estaban yendo hacia el ISIS y europeos mm, desencantados y tan, y había conflictos entre musulmanes y otros como guerras culturales. Y el hombre se craneó una vaina de una de unos escenarios públicos para el deporte donde a partir del juego la mezcla cultural era posible y empezó a claro, reducir las motivaciones, las aspiraciones que a veces logran hacerse los jóvenes para estar en un grupo que les dé sentido de pertenencia, porque muchas de esas familias han sido abandonados, han tenido historias donde no han tenido padres o han sido situaciones claro, muy tenaces, entonces ellos buscan espacios, ya sea en la religión más conservadora o en los grupos extremistas como una manera de sentirse como abrazados, sentirse como parte de un grupo, claro, ese sentido de pertenencia es necesario que lo empecemos a resolver porque es una necesidad de todos los jóvenes de sentirse parte de algo. Entonces, me parece que a partir de, a la educación no se le puede poner todo a la escuela, pero sí se puede poner pensar cambiar la sociedad, la economía, que la renta básica universal pueda permitir que los padres puedan tener más tiempo para participar con sus hijos, escenarios de claro, movilidad pública donde permitan accesos más oportunos a más personas al deporte, a la educación, a las bibliotecas, a la cultura, democratizar también el arte y la cultura más en los territorios. Eso también sería ser una buena educación. Educación no solamente es pensar en los currículos, la materia del curso, sino que es cómo diseñar toda la sociedad para que incluso parte de la reparación simbólica sean bonos de aprendizaje para que las personas que fueron vulneradas puedan ir a la universidad o ir a mm, cumplir sus sueños. Eso dignifica la vida. Como que esas cosas mm, que se truncaron, la gente las pueda volver a vivir y que hayan más estructuras, incluso en el plan de ordenamiento territorial, así como hay centros comerciales y hay como lugares, pero más lugares como al aprendizaje, donde la gente pueda ir a gastarse, que les den unos bonos para gastársela en términos de teatro, o si quiere música, o si quiere esgrima o natación, o si quiere esto, me parece que eso ayudaría mucho a que se generara como una zona de contención o de enfriamiento a toda esa calentura y a todas esas cosas tan tenaces que las personas más traumatizadas han vivido, sería una manera bonita. E incluso también permitirles espacios donde ellos puedan congregarse
culturalmente y comunitariamente, porque también parte del trauma es romper con la relación con las personas, no tener una buena relacionalidad. Entonces, todo lo que la sociedad puede hacer para que esa relacionalidad se active, eso puede ser una vaina muy, muy interesante. claro. Y yo creo que, eh, digamos, todo lo que ha pasado es como, es síntoma, pero a la vez es como una alerta, creo yo, digamos, como que, digamos, lo que pasa en el mundo en términos de lo que tú decías del calentamiento del planeta, del ambiente, todo lo que sucede, digamos, las crisis, lo que vemos que afecta, digamos, a los seres humanos directamente, incluido pues la pandemia también, que a veces no se sabe si es una cosa natural o artificial, como que hay teorías de la conspiración, pero a veces uno dice qué tan conspirativas son en términos como de lo que pasa, que también es como un ejercicio de biopolítica y muy fuerte. En Colombia, pero en el mundo en general también el tema de los estallidos sociales, o sea, digamos, protagonizados por los jóvenes, digamos, nosotros somos jóvenes, pero ya pertenecemos a una generación más adulta y esos estallidos los han dado jóvenes excluidos, jóvenes eh, periféricos, jóvenes como Rodrigo de no futuro, ¿no? Como del no futuro en un país en el que no los escucharon, por ejemplo, el gobierno anterior nunca los escuchó, ¿sí? Ahora esta nueva, bueno, la comisión, la firma del acuerdo, el tema, lo digo en términos nuestros, el tema de la comisión de la verdad que da luces sobre cosas, muchas, decía yo, sobre cómo pensar un nuevo país, pensar unos nuevos ciudadanos. eh, es como una hoja de ruta, ¿no? Es como un plan a futuro, como con un diagnóstico, unas miradas, unas perspectivas en todos los sentidos cultural, político, de género, emocional, etario, niños, jóvenes, adultos, Étnico, étnico, o sea, es ambiental. una cosa re grande Mm, y una hoja de ruta en términos de las recomendaciones, como un análisis, conozcámonos, miremos, profundicemos, sigamos hablando y una hoja de ruta que son las recomendaciones de no repetición, que son como cómo vamos para adelante, cómo nos pensamos, obviamente con el ejercicio de la memoria, pero pensando en la no repetición, o sea, y cuando es muy fuerte esto cuando se dice no repetición y quiere decir que no hay que repetir todo lo que hemos hablado hasta ahora, digamos, y todo lo que ha pasado, porque si repetimos eso, vamos a seguir en las mismas y peor. Entonces es mm, como una alerta, por eso digo, es una alerta, no solamente son recomendaciones, yo las interpreto ya como ciudadano como una alerta, o sea, como, y es una alerta porque es que el informe dice que eh, hay muchos subconflictos, que hay elementos que se vuelven a disparar como están actualmente. La mm, violencia de género cada vez es mucho más alta, la violencia hacia los niños, viste lo que pasó en estos días, mm, que une niños, une precarización, une racismo, está latente, está ahí, o sea, digamos, es como la recomendación de no repetición, es como lo que tú decías empezando esta sesión, este es el trauma, o sea, nosotros somos mm, traumados, reconozcamos eso. Sí, no lo tapemos más con Dios, con la religión, no lo tapemos más con las iglesias, no lo tapemos tampoco ese de la paranoia y la histeria, no, no lo tapemos con esas cosas que mm, sí, puede que nosotros seamos más fiesteros por lo que decíamos de la élite, dijo pues que la rumba y la fiesta y García Márquez y lo colorido éramos nosotros. Sí, puede que sí, eso se tomó como un elemento y se impuso también. Somos algo de eso que somos de X o Y manera, sí, pero eso es una alerta para que pensemos toda una sociedad en su conjunto y miremos lo que no hay que repetir y mm, hagamos un plan para lo que hay que hacer de ahora en adelante, que está, como decíamos, en lo que hemos hablado, la educación, está el arte, está mm, la construcción de la ciudadanía diversa, incluyente, sólida, una economía también que sea para todos, que abarque todos los sectores, eh, y que pues permita, digamos, un camino que,
digno, ¿no? Digamos, yo creo que la palabra que yo aprendí también, que bueno, digamos, aprendí, digamos, de aprender, de interiorizar, de tener, Mm, digamos, como siempre presente es la dignidad, ¿no? O sea, todos y cada uno de nosotros merece ser digno en todos los sentidos, ¿sí? O sea, mm, eh, si yo he podido hacer un recorrido académico, laboral, social, si tengo la posibilidad de estar vinculándome con gente como tú, hablando mm, con otras personas, todos deberíamos tener esa posibilidad y eso tiene que ver con la dignidad. O sea, no unos teniendo esa posibilidad de hablar de cosas importantes porque pues nosotros somos los elegidos y otros teniendo que levantarse a las 4 de la mañana a la mm, plaza y no tener la posibilidad de nunca pensar siquiera remotamente en su existencia, de que va a ir a una universidad o de que mm, va a salir, así no vaya a la universidad, a ir, por ejemplo, a otro país para entender que en otro lugar las cosas se resuelven distintas, son distintas. Entonces, creo que todo lo que hizo la Comisión de la Verdad y puntualmente esas recomendaciones de no repetición y todo lo que el trabajo que ha hecho, que sería mm, interesante que no se perdiera, no sé si el Ministerio de la Paz es una recomendación también que hace, la primera que hace la comisión, se llegue a dar o a través del Ministerio de la Igualdad o a través del Estado mismo con todas sus instituciones que ya están creadas, retome, no pierda como esa mirada que la comisión ha planteado, ¿sí? Una mm. mirada, digamos, reflexiva, emocional, digamos, emocional hablándolo desde el punto de vista psicoanalítico también, Mm, de reparación, una mirada también de la construcción colectiva, mm, del reconocimiento del otro, del planteamiento, hay que cambiar el modelo de seguridad personal, local y nacional, digamos. El otro no es un enemigo, mm, a mí mucha gente me ha dejado de hablar, o sea, digamos, como en la vida uno le deja hablar a la gente. Y yo digo, pero ¿qué hice mal? O sea, ¿a quién le hice daño en el término personal, no? No, resulta que es que la gente está de acuerdo con lo que yo pienso, es una idea de mí y dejó de hablarme. Un día decidió dejarme de hablar, me eliminó de su vida. Y yo pues digo, no, pues no tengo ningún reparo frente a eso, pero pues debería yo saber por qué o qué es lo que nosotros, esa mirada histórica nos ha permitido, no nos ha permitido eso, mm. confrontarnos La y confrontación, confrontar muy el sentimiento. importante. Yo te quería preguntar ya para terminar de esos 28 puntos que tú decías que ya tenías 16. Me parece muy interesante, eh, ya que hemos hablado tanto como ya de maneras más macro sobre el fenómeno, pero es muy interesante también, incluso yo como maestro en la pandemia, yo estuve haciendo un diario para ir Ujú, catalizando las transformaciones internas que toda esa situación de incertidumbre estaba generando en mí, como que una manera de recoger, de fermentar un conocimiento propio que surge, y eso es tan importante en el aprendizaje como el estar expuesto como a una autoridad docente. Es muy importante estar, como decía Sócrates, una vida que no es examinada no vale la pena vivirla. Entonces, ujú, muy importante el ejercicio de estarse explorando y como un ejercicio de autoconocimiento. Entonces, me gustaría como para terminar preguntarte un poco como cuáles fueron esas pistas de transformación, porque en buena parte la educación tiene que ver con la transformación, tiene que ver con de la que estamos hablando, tiene que ver como convertirse en otra cosa, en expandir los privilegios para que otras personas puedan, si tenemos más privilegios, pues por lo menos podamos expandirlos para que otras personas los puedan ujú, también vivir y volvernos mejores ciudadanos, ¿cierto? Esa es la cosa que también inspira mucho este programa. Y también la noción del futuro, no nos interesa el pasado, sí nos interesa el pasado para comprenderlo, ¿cierto? Para saber de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, ¿cierto? No, los ancestros y claro. todo el dolor también que está relacionado con los traumas, pero nos interesa mucho pensar hacia dónde también queremos ir, cuál es el éxodo que vamos a hacer también de la nueva educación del futuro, cómo va a ser esa educación, cómo va a ser, cómo va a reunirse también a través de estas tecnologías, cómo vamos a empezar a hacer, a pensar como Iván Illich lo pensó, como unas redes de aprendizaje descentralizadas que se estén formando a lo largo de toda la vida, no solamente en un periodo muy corto. Entonces también es muy importante para la paz pensar
lo que me decía alguien que vivió el conflicto, es que nos faltó imaginación, decía él. Mucho de ese conflicto es que no tuvimos también la imaginación para resolver eso de otras maneras. Entonces me parece que la imaginación, hay un autor que estoy por ahí leyendo, se me olvida, Henry Corbán, es un estudioso de las religiones y de la sociedad, y él habla de lo imaginal. Entonces, como que lo imaginal es un puente también que nos va a permitir construir las nuevas instituciones, construir lo nuevo, y yo creo que me quiero poner mucho al servicio de esa construcción de las protopías, como pequeñas utopías que uno hace en la vida cotidiana, en el día a día, que la vida valga la pena vivir y ser parte de esa construcción, no solamente del pensamiento deconstructivo, sí, ya es importante, el pensamiento crítico es importante, pero me parece que a ese pensamiento deconstructivo y crítico hay que complementarlo con un pensamiento más de autoorganización de la sociedad Mm. y del desarrollo de propuestas a pequeña escala donde ese futuro se pueda vivir, se pueda mirar como culturalmente por donde podemos y hacerlo en pequeños grupos. Entonces, parte de la protopía en la que estoy involucrado es como que requerimos una autoorganización, mayor inteligencia colectiva, y yo creo que poniendo esa inteligencia colectiva puede empezar a surgir los escenarios para esa educación del futuro. Bueno, pues estoy dando una idea personal, pero pues me gustaría escucharte a ti en ese ejercicio de qué fue lo que recoges a través de esa experiencia, porque de repente pueden haber claves que se pueden extender para otras personas hacer ese trabajo de exploración. Sí, Andrés. Bueno, iba pensando más o menos en mis ideas, eh, ¿por qué me llevan a eso? Con respecto a lo que tú dices, sí, cuando yo estaba haciendo la maestría, yo leí una historiadora que se llama Joan Scott. Ella es una historiadora que habla mucho de la identidad, del género y demás, y a mí digamos, me impresionó mucho, o sea, como que me afectó, me movió mucho lo que ella planteaba en términos de, pues, quién es uno con respecto a su identidad, ¿no? Como que quién es uno eh, en términos de todos los dispositivos que hay a su alrededor, ¿no? Del dispositivo de género, dispositivo de etnia, de clase social, territorial, eh, fisionómicamente, digamos, no solo por etnia, yo soy aquí allá, sino también si tú eres blanco, eres crespo, si tú eres feo, si tú eres bonito, si tú eres grande, ancho, bueno, todo lo que... Y me afectó, o sea, digamos que yo dije, claro, o sea, entender al otro, las subjetividades, pero también entender la sociedad parte también de situarte en un lugar específico. Eh, y por esa manía también que aparecen, digamos, que tenemos algunas personas de hacer listas de todo, ¿no? Como que yo tengo cuadernos llenos de listas, o sea, yo cuando trabajo hago siempre listas y hago listas y listas y listas y listas y listas. No, la lista es un relato también, ¿no? Digamos, como la lista es un relato de lo que uno, por donde uno va pasando, que es como el tema de, de la trayectoria puesta por dentro de la travesía. Lo que yo eh, creo que uno sí, este es un gran viaje, digamos, eh, y uno hace unas travesías de la vida por muchos lugares, ¿no? Y pues transita en esas travesías, hace que uno transite y construya trayectorias. Mm. Entonces, siempre digamos, he autorreflexionado, he reflexionado internamente, bueno, eso es redundar, pero he hecho la reflexión por todos los lugares por los que he pasado y Mm. pues por todos los espacios laborales, también los lugares donde he vivido, los procesos en los que he estado. Y la escritura siempre me permite un poco ese ejercicio de reflexionar sobre esa trayectoria que construí, en ese transitar de esa travesía que hice. Y en este caso de la Comisión de la Verdad, pues no por ser la última, digamos, sí, para mí en términos de eso que Johann Stott planteaba, de que te mueven todas esas cosas que eres, mi paso por la Comisión de la Verdad fue muy importante, digamos. En algunos momentos, una discusión digamos, hacia mí, y con también el tema
de encontrar que hay burocratización también de procesos, también hay burocratización de procesos, por un lado, digamos, como que no deja de ser una institución de un Estado que es centralista, de un Estado que Mm, es excluyente, de un Estado que es patriarcal, que es de arriba hacia abajo, o sea, mm, no dejó de ser eso, esa institución, digamos, con todo lo maravilloso que fue y tal, no dejó de serlo, digamos. Con intentos de descentralización, de regionalización de procesos, con intento, las decisiones siempre se tomaban en Bogotá, digamos. No. Y eso me chocó también en términos de esa mirada sobre siguen siendo las cosas igual. Entonces, bueno, aunque con procesos de cambio, con propuestas y demás. Eso por un lado. Por otro lado también, pues en la comisión trabajamos muchas personas y pues yo conocí muchas personas de la región, de otros lugares, vía internet, personalmente y demás. Y encontré gente muy valiosa que también me puso en el radar otras miradas de la realidad, otras miradas de la escritura incluso, de también de esa mirada de la provincia a la élite, como bueno, y cómo lo hacen allá, aunque yo he tenido mucho contacto, pero también como esa mirada también del centro hacia las regiones, pues amplió perspectiva, y gente que también tenía una mirada, digamos, muy burocrática también, ¿no? O sea, como jefe, empleado, y como una mirada muy negociada, como porque estamos en la comisión, pero igual yo soy su jefe, ¿sí? O sea, como bueno, no estamos en la comisión y esto es otra cosa distinta, ¿no? O sea, como que mi choque fue como ese, ¿no? Como en algunos aspectos, en algunas personas, como yo me pregunto, ¿no era que aquí era distinto? O sea, como, sí, por algunas personas que asumían que como que uno piensa que han transformado, pero realmente no, o sea, están en una institución en la que entraron a trabajar, ¿sí? Eso en términos de esas relaciones, pero en términos ya de la investigación, digamos, pues yo antes de entrar a trabajar en la Comisión de la Verdad, había obviamente leído historia, había escrito cosas, digamos, del conflicto y demás, pero nunca había tenido enfrente a una persona, a una persona que había sido guerrillera contándome toda su trayectoria. O sea, todo del principio hasta todo, y de una manera, pues como la cuenta esa persona, como desde su relato, desde sus palabras, en su lugar, como te decía anteriormente, en la sesión pasada, como en la montaña, o sea, y ver al ser humano allí, a la colombiana, al colombiano, al compañero, a la persona que se ríe, que le dan ganas de llorar cuando te cuenta, a esa persona, a ese sujeto histórico que ha sido narrado, yo no lo, digamos, no lo había tenido y lo tuve la primera vez, la primera vez fue una mujer y después mucha gente, muchos firmantes, no solamente en entrevistas, sino ya después en procesos, digamos, en procesos de reconocimiento, trabajando juntos, haciendo talleres, evidenciando la inteligencia tan profunda que tienen, la sabiduría tan grande que tienen, eh, esa manera también de pensar las cosas, que por más que tú hayas estudiado sociología, historia, lo que sea, no la tienes porque finalmente la experiencia de vida, la trayectoria, todo lo que hablamos de Johann Scott, pues no la tienes porque no, punto, y la tienen ah, son ellos. Eso por un lado, frente a mí, pero cuando yo veía que hacíamos eventos, que hacíamos talleres, que los firmantes aparecían y demás, cuando yo siempre observaba, digamos, a la gente que invitábamos, a la víctima, al líder, además, cuando se daban cuenta que esta persona era un firmante, la reacción física del otro es como, wow, o sea, es que no es un extraterrestre, una persona mm, que habla como nosotros, o sea, como un extrañamiento del otro que cuando aparece es como, no tiene un fusil, sí, no es un ser mm, extraño que salió como lo pinta la televisión, ¿no? No es ese otro. Eso también me pareció interesante. Bueno, de eso, como que yo voy escribiendo esos 28 mm, eh, como párrafos, 28 momentos, emociones, de acuerdo a cada uno de esas cosas que no son secuenciales. Realmente no es que, mm, te había contado que yo trabajé 28 meses en la comisión, pero mm, no es que cada mes
es porque 28, narrativamente lo que se plantea era así, son 28 emociones, momentos, pero no son por mes, sino es porque voy recordando que Mm. en el proceso pasó esto, fue pasando esto, como te cuento en estos dos pasados. Aquí los tengo, los estoy mirando. eh, Sobre mi primer viaje de campo, digamos, al sur, luego de la pandemia, eh, personas que entrevisté virtual y que, digamos, contaron muchas cosas, pero que cuando las conocí, pues no, pues eran distintas a como yo las había visto incluso. Curioso. Eh, sí, la confianza durante la etapa de trabajo, digamos, como pues en el área de investigación, la comisión era pues escribir, investigar y escribir. Entonces es como tú investigas, escribes y se lo pasas a otro que empiezan a evaluar lo que tú estás haciendo. Entonces Mm. siempre fue una constante evaluación de tu trabajo, ¿sí? Era como todo lo hacías para que lo evaluaran en este nivel estos, en este nivel esto y en este nivel esto. O sea, era como tres evaluaciones de lo que tú habías escrito y eso pasó con todos en el país. Entonces, eso es también como es interesante, pero también es como estás tú desde la mirada del otro que te dice eso no, eso hace falta, o el otro que te dice es muy interesante. Entonces, ahí fue como complejo, muy interesante, pero complejo. Y bueno, em, voy a leerte uno, así como así, concreto como lo escribí. Dice, a partir de la primera vez que escuché una historia relatada por la persona que me contó sobre su vida desde que había nacido, incluso antes, y toda la trayectoria con su familia en las filas después de la guerrilla y en la vida civil, me interesó la narrativa que construían y todos los elementos que empezaron a poner en escena, los recursos que utilizaron desde el punto de vista temporal, los personajes, giros en la historia, énfasis de situaciones, lugares y demás aspectos que constituyen el relato sobre la realidad que va constituyéndose en la medida en que elabora su biografía. ¿Sí? O sea, Mm. como me impresionó eso porque eh, cuentan, o sea, me dan a mí bueno, como investigador, como sociólogo de la cultura, como interesado en el arte, en la cultura, en toda la pedagogía y demás, como una lección bastante grande y es que como uno todo lo pasa por la academia, porque por ahí fue el camino que eligió, porque por Mm. ahí fue que caminó, frente a cómo construyen los otros la narrativa, esa manera de ver el mundo y ese orden que es propio de su biografía, porque ellos deciden contarla después de firmar un acuerdo, pero deciden contarla como quieren verse, posicionarse de acuerdo a lo que decíamos de Johann Scott. Entonces me entregan a mí una manera en la que yo digo, no es inicio, no es desenlace, es desde lo que las emociones te planteen. Mm. Entonces, eso voy en él, es que no he tenido tanto tiempo todos los días porque mi tarea era todos los días, pero voy en la 16. Bueno, Cuando ya voy en la 18, ahí ya bueno, Diomedes. lo leeré todo. Cuando las tengas, miramos a ver si hacemos otro programa para eso. Me parece muy interesante todo lo que hemos compartido hoy. Una gratitud muy inmensa por el habernos compartido tus Gracias a ti. reflexiones, tus experiencias, un espacio de mucho aprendizaje y esperamos seguir como nutriendo pues con contenidos pues de mayor interés para la sociedad, seguir haciendo que la conversación avance, invitando a las personas que están viendo estos capítulos también a que creen sus propios estructuras de diálogo en sus territorios, que es lo que también queremos que esto se empiece a, a expandir como una práctica ciudadana, la práctica de dialogar, de construir conocimiento colectivo y de crear como estas bibliotecas del futuro para que más personas puedan aprender de una manera más abierta y más libre y con mayores oportunidades. Así que, pues muchas gracias por todo lo compartido en estos dos capítulos y bueno, si quieres algo para cerrar, ya cerraríamos. Algo que quieras, no sé, una cosa. No, gracias, Andrés. Gracias. Mm. Conversar y escucharnos es una cosa muy importante. Yo invitaría, pues, en general, digamos, a que ve y escucha el espacio, que nos arriesguemos a escuchar,
a escuchar y a discutir frente a lo que no nos parece frente al otro y llegar a un punto en el que podamos estar juntos todos y todas, no dividiéndonos, no para no estar y negarnos, sino dividiéndonos para cumplir tareas cada uno para que después nos unamos y todo sea una cosa más grande y fuerte. Es como eso y gracias por el espacio y sí, abran espacios, canales que se tomen y el informe de la Comisión de la Verdad que lo bajen, que lo socialicen, lo lean, lo proyecten, lo escuchen. Eso está público, es de toda la gente, no es de nadie. Específicamente el Estado lo construyó, lo difundió y ahora la gente tiene que tomarlo y para adelante con toda la información con todas las historias, ¿no? Somos una tradición de contadores, de noveleros, sigamos con la película contando las historias de todo, así sean dolorosas, no importa, desde ahí también construimos para construir una nueva historia, un nuevo país, me parece eso fundamental.